Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Carlos Viloria, él es vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania, a ti, a tu equipo de trabajo y a todos los televidentes de NTN 24. Juan Carlos, la trata de personas es un fenómeno internacional. ¿Por qué la migración en general es una población tan vulnerable a este fenómeno? Idania, son más de 280 millones de personas, según cifras de la OIM, que hoy se encuentran en situación de movilidad humana. De ellas, más de 80 millones de personas tienen la condición de refugiado o son solicitantes de asilo. En nuestra región, en el continente de las Américas, por lo menos 20 millones de personas se encuentran en desplazamiento forzoso y están totalmente propensas a ser víctimas de la trata. ¿Por qué? Porque juegan con nuestros sueños, Idania. Las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, los retornados, necesitan mejorar sus condiciones de vida. Y ellos, por alguna manera, buscan oportunidades fuera de su país y ahí es cuando esos tratantes, esos criminales se aprovechan de esas necesidades para ofrecerles por la vía fácil acceso a derechos cuando sabemos que es mentira y termina siendo un fraude, una estafa e incluso puede terminar en la muerte. Es decir, lo que podemos inferir es que el crimen organizado cabalga sobre la necesidad. Por supuesto, se aprovecha de que los migrantes necesitan conseguir trabajo, de que los migrantes necesitan enviar dinero a sus familias para ofrecerles de manera fácil oportunidades de trabajo que sabemos que no van a ser así. Por eso mismo le decimos a todos nuestros hermanos, si les ofrecen por la vía fácil salir del país con el viaje pago, con trabajo en el otro destino, según el oficio o la profesión que tengan, desconfíen de eso. Necesitamos, por las vías legales, migrar, cruzar por los puestos fronterizos, sellar nuestros pasaportes, contar con las autoridades que nos pueden defender en esos casos y así evitar a estos criminales que se aprovechan de las vías fáciles para venderle un camino que sabemos que puede ser tortuoso, incierto e incluso mortal. Hay quien piensa, Juan Carlos, que se convierten en carne de cañón cuando llegan al país que se plantearon como destino final y no consiguen oportunidades, que es en ese momento cuando se convierten en vulnerables. Sin embargo, yo te escucho, y lo conversamos alguna vez, en que tú me decías que se han desarrollado tanto estas redes criminales que muchos plantean llevárselos desde el país de origen y luego cambian evidentemente destino y razones de viaje. Lamentablemente, en esta era en la que vivimos, con la globalización a pie, las redes sociales son un gran vínculo entre los tratantes y las personas que hoy buscan esas mejores condiciones de vida, donde los venezolanos, entre otros migrantes de nuestra región, escriben a través de estas páginas web cómo llegar a, cómo migrar a, cómo cruzar la frontera a, y allí es donde estos perfiles con pues vistosas imágenes, mensajes claves, tratan de embaucar a nuestros hermanos migrantes, refugiados, entre otros, con mensajes como yo te saco el pasaporte, yo te ayudo a sacar la visa, no te preocupes, mándame tus documentos y aquí te esperamos. Entonces es eso lo que nosotros necesitamos combatir, esa ilegalidad, esa falta de compromiso que hoy pues muchas personas tienen respecto a cómo tomar las vías regulares con pie derecho para cruzar las fronteras hacia nuevos destinos. Nosotros desde nuestra organización día a día venimos sensibilizando porque Idania llama mucho la atención cómo desde hace una década ha incrementado la cifra de personas, hombres y niños y adolescentes, se ha duplicado respecto a las de las mujeres. Hoy son más los hombres que están siendo víctimas de trata, no solamente para la explotación laboral, sino también sexual e incluso en el reclutamiento forzoso por bandas criminales que se aprovechan de estas necesidades para forzarlos a trabajos que incluso pueden llevarlos a la cárcel. Ahora, otra cosa que me llama la atención es por qué las cifras que revisamos correspondientes ya a finales del 22, pero sobre todo en el 2023, incrementan la participación de venezolanos en estos grupos que son reclutados por la trata, por los grupos criminales que se dedican a la trata de personas. Antes de mencionar las cifras y explicarle a los televidentes, Idania, sobre
por qué están variando estos números y por qué están aumentando para la nacionalidad venezolana, quiero hacer un llamado de atención. De corazón, necesitamos informarnos sobre qué es la trata de personas y cómo ayudar a que las personas hoy que puedan ser víctimas de la trata sepan a dónde denunciar y no caer y no dejar que otros caigan. Según el reporte de la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga, UNODC, por lo menos en los últimos años disminuyó en un 11% la denuncia en cuanto al crimen contra la trata. ¿Por qué? Ellos comparten varios factores. Uno de ellos puede ser que ha disminuido la capacidad institucional de detectar estas redes. Lo otro, pues debido a la pandemia por COVID-19, que dificultó de alguna manera los canales para que los migrantes pudieran denunciar. Y por otro, porque también esto ha venido mutando, este delito ha venido mutando y se va relocalizando en otros sitios, permitiendo captar a personas en diferentes contextos. Y por eso mismo quiero resaltar que según los últimos reportes de Cancillería, como también de las mismas Naciones Unidas, por lo menos en Guyana, país vecino de nosotros, el 56% de las víctimas de trata eran venezolanos. Como muy bien comentaste al inicio, aquí en Colombia, por lo menos el 40% son venezolanos y en México, pues el 30% según cifras el día de ayer del mismo gobierno mexicano. En Perú, pues ni decir. ¿Y por qué? Pues porque lo que hemos visto en cada una pues, de nuestros territorios, de nuestros países, es que hoy los migrantes venezolanos hacen parte de ese gran movimiento de la región de las Américas de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados forzosos que están buscando mejores oportunidades para integrarse, para reunificarse con su familia, para reasentarse. Y, por supuesto, es un llamado de atención para que las autoridades locales hoy puedan identificar quiénes de esos migrantes venezolanos que no están regularizados puedan ser víctimas de la trata de personas y de alguna manera buscar soluciones de protección para que estas personas puedan estar con un estatus regular migratorio e incorporarse en la vida productiva de los países de acogida. Pero es una circunstancia muy difícil de manejar. Es decir, en el desespero en que los migrantes, digamos, tienen por salir del país, es decir, pueden caer en la tentación de cualquier oferta que prometa un futuro mejor sin tener digamos, la curiosidad de verificar los detalles necesarios o entiendan que tienen que hacerlo. Y por eso es que, me imagino, están subiendo las cifras como están subiendo. Sí, es lamentable cómo vemos, por ejemplo, que para los Estados Unidos este año 2023 ha incrementado ya en lo que va del año el número de los que cruzaron a través del Darién respecto al año anterior. Así nosotros venimos desde nuestra organización, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil y entidades de los distintos niveles de gobierno, como también de cooperación internacional, aunando esfuerzos para que la gente conozca cuáles son los mecanismos de regularización migratoria que ofrecen hoy cada uno de los países de la región para que los migrantes venezolanos, entre otras nacionalidades, no tengan que pasar estas vicisitudes, sino que se enteren desde sus casas, se enteren desde sus países o desde donde quieran que se encuentren antes de emprender el viaje. ¿Por qué? Porque hoy vemos que pues, muchas de estas personas, a través de las redes sociales, como también desde el mismo casa a casa, le ofrecen a otros migrantes maneras fáciles de atravesar las fronteras o Claro. incluso, sabiendo ellos los riesgos, aún así le ofrecen un destino, le ofrecen un futuro que pues Pero, ya hemos visto que... a ver, ¿qué es lo recomendable? Sí. Es decir, cuando están pensando en migrar, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que chequear? ¿A dónde pueden acudir para saber qué es verdad y no caer, digamos, en las redes del crimen organizado? Uno, revisar la veracidad de la información. No caer y confiar en las cadenas falsas o en las cadenas que nos comparten en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de las plataformas sociales, sino ir directamente a la fuente. Buscar en las páginas web de las entidades o acercarnos a los consulados de esos países donde queremos nosotros migrar para informarnos por la autoridad de ese país o de esa localidad cuáles son las vías regulares para poder atravesar las fronteras. Dos, reconocer y actuar ante
las señales de riesgo. Si alguien nos está vendiendo el camino fácil, si nos están diciendo, dame tus documentos, no te preocupes por el pasaje que yo te pongo allá, desconfiemos de eso, porque todo lo fácil siempre tiene pues algo dañado y no queremos que nuestros hermanos pues caigan en esas ofertas o estafas inescrupulosas. Dos o tercero, hablar con nuestras redes de apoyo. Necesitamos sacar fotocopia de todos los documentos, digitalizarlos, tenerlos en nuestros correos, compartirlos con alguien y tener contactos tanto de las personas a las que vamos a llegar allá como también de las que estamos dejando. Siempre informar sobre nuestra travesía, sobre nuestro viaje, para que podamos tener un contacto tanto con el origen como con la ciudad de destino donde queremos ir y que nuestra red de apoyo esté allí para de alguna manera auxiliarlos si lo necesitamos. Y por último, pues conocer las rutas de atención, no solamente institucionales a través del sector público, sino también la de las redes de organizaciones privadas, de la cooperación internacional e incluso de la misma sociedad civil. Venezolanos a venezolanos, colombianos a colombianos, peruanos a peruanos y cualquier otra nacionalidad que está apoyando hoy a todas estas personas que se encuentran en movilidad humana en nuestra región. Claro. Es que es importantísimo, ¿no? Informarse, chequear, estar comunicado. Hoy en día la trata de blancas es una realidad absoluta que afecta a millones y millones y millones de personas alrededor del mundo y hay que estar atentos. La migración es una cotidianidad y los migrantes son la población más vulnerable para estas redes criminales. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Irene. Muchas gracias. A ti.